Buen día, mi nombre es José Machuca. A continuación yo les voy a hablar acerca de un ejercicio para la materia de Administración de Operaciones 2. Básicamente les voy a explicar cómo es que lo resolví. Aquí vemos el problema ya resuelto. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente tenemos que sacar nuestro diagrama de árbol utilizando lo que mencioné aquí. Que podemos apreciar de este lado. Okay, para la unidad A se obtiene dos unidades de B, que sería 3 unidades de C y 2 unidades de D. B consta de una unidad de E, que sería esta de aquí, 2 unidades de F. C constaría de 2 unidades de F y una de D. Asimismo, en E constaría de 2 unidades de D. Ok, partiendo de esto, pues básicamente esto es lo más importante para empezar a calcular nuestro MRP. Antes de empezar a calcular, pues podemos apreciar aquí otros datos importantes. Por ejemplo, los tiempos de demora. Aquí apreciamos que las piezas A, C, D y F tienen tiempos de demora de una semana, así como B y E tienen tiempos de demora de 2 semanas, que es lo que apreciamos en esta parte. Enseguida, debemos considerar la técnica de lote por lote para la determinación de los tamaños de lote para las piezas A, B, C y D, usando los tamaños de lote de 50 y 180 para las piezas de E y F respectivamente. O sea que para estas dos utilizaremos, ese sería lote por lote, y para E y F solamente 50 y 180 respectivamente. Ok, después para la pieza C, consideramos que hay una existencia inicial de 15 piezas. Podemos apreciar en C 15 piezas iniciales, que serían estas de aquí. Para la unidad D, podemos notar que tenemos existencias de 50, que serían estas de acá. Y el resto de las partes no cuentan con existencias. Ahora, se programa que la entrada de 20 unidades para la pieza E sería en la semana 2, que sería esta que podemos apreciar aquí, una llegada de 20 piezas en la semana 2. Ahora apreciamos que para el resto del número de parte no hay entregas programadas. Entonces nuestro problema nos pide que preparemos la lista de materiales para este ejercicio, ¿no? Considerando que en la semana 8 se van a necesitar 20 piezas de A, que sería nuestro requerimiento inicial, y a partir de ahí empezamos a calcular nuestro MRP. Considerando entonces que A es igual a 20, de aquí partimos, ¿no? 20. Entonces nuestra B valdría 40, porque sería 20 por las 2 unidades de B, serían 40. 20 para C sería 20 por 3, que serían 60. Y para D sería 20 por 2, que serían 40. Ahora, tomando en cuenta estas unidades, ahora calculamos también cuánto valdría E, nuestro requerimiento total. Entonces sería 40 por 1, que da igual a 40. 40 por 2, que serían 80. Ahora aquí sería 60 por 2, daría 120. Y 60 por 1, que daría igual a 60. Ahora para calcular nuestra D sería 40 por 2, que sería igual a 80. Estos serían nuestros requerimientos de cada uno, que es lo mismo que podemos apreciar aquí.
Para A solamente necesitaremos 20, para B necesitaremos solamente 40, para C 60 solamente, para D habría 3 requerimientos, 80, 60 y 40. Para E hay un requerimiento de 40 solamente, y para F sería 80 y 120, que sería esta 80 que vemos en esta parte y la 120 de esta F. Muy bien, ya teniendo esto calculado, ahora comenzamos a llenar nuestra tabla MRP. Sería calcular todo esto que apreciamos aquí. Muy bien, entonces empezamos con nuestro requerimiento de 20 piezas. Entonces vamos a requerir 20 piezas, nuestro requerimiento neto serían 20 piezas. Nuestras órdenes planeadas a recibir debería ser 20. Ahora deberemos considerar el lead time. El lead time para este número de partes sería una semana, entonces nuestra orden la tenemos que liberar una semana antes. ¿Por qué? Para cumplir con este requerimiento. Siempre con una semana de anticipación o considerando el lead time que nos especifica en el ejercicio. Ahora, seguimos. Para B sería un requerimiento de 40, que es lo que apreciamos aquí. Ok, entonces nuestro requerimiento neto serían 40. Nuestras órdenes planeadas a recibir serían 40. Y ahora la orden de compra la tenemos que liberar 2 semanas antes, porque tiene 2 semanas del ítem. Ahora, para C tenemos un requerimiento de 60 para la semana 7. ¿Por qué en la semana 7? Bueno, nos vamos aquí a nuestro diagrama. Pensemos que para vamos a ocupar nuestros 3 componentes, ¿no? Entonces, en cuanto se libera, nos tiene que generar requerimiento para estos 3. Al generar requerimiento para B, nos va a generar requerimiento para estas 3 componentes. Igual, si se comparte aquí, tiene que haber un requerimiento en cuanto requiera para B, va a requerir para F en automático. Igual, en este caso aplica para D, porque D lo requiere tanto B como C. Y tenemos un componente en su ensamble que va directo en A, que sería D también. Entonces aquí vemos que sería 1, 2, 3 requerimientos. En este caso para E sería un solo requerimiento, que es lo mismo que podemos apreciar en esta tabla. Este es el objetivo de realizar esta tabla, ¿no? Para F igual serían 2 requerimientos, y que podemos apreciar aquí. Entonces, nuestro requerimiento de 60 de C se libera en automático cuando se requieren las otras 2 unidades. Ok. Ahora, pues nuestro requerimiento sería de 60, pero hay un dato importante aquí, que sería que podemos apreciar aquí. Son 15 piezas en stock. Entonces nuestro requerimiento neto sería solamente restándole nuestro requerimiento en bruto, que serían 60, menos tu stock, que serían 45, claro. Entonces, en nuestro plan order receipt sería de 45. Y nuestra orden a liberar al proveedor, de acuerdo al ítem, serían 45, una semana antes de que esté comprometida la orden, vaya, ¿no? Ok. Ahora seguimos para nuestro componente D. Como les mencioné, entonces en automático nuestros 3 componentes, que serían B, C y D, van a tener un requerimiento en la misma semana, que es que apreciamos aquí. Sería por 40 piezas, pero como les comenté, para D hay 3 requerimientos más. Entonces van a aparecer en las semanas anteriores, ¿no? Que sean 80, 60 y por último 40 requerimiento en la semana 7 hacia atrás. Igual aquí debemos considerar esto, que tenemos un 50 piezas en almacén o en stock para cumplir nuestro primer requerimiento, que serían para esta semana. Tenemos 80 requeridas, 50 en stock. Nos faltan 30 piezas para cumplir el requerimiento. Ojo, aquí como les mencioné, el MOQ
Para el proveedor sería 50 de acuerdo a lo que le especifica el problema, ¿no? Entonces tenemos que ordenar 50, no podemos ordenar solamente las 30 que nos faltan. ¿Por qué? Porque tiene un minimum order quantity de 50 piezas. Entonces nosotros tenemos que planear recibir 50 piezas, liberar nuestro PO de acuerdo al lead time, que sería una semana antes, por 50 piezas. Ok, con eso ya cubrimos nuestras 30, nos sobrarían 20 piezas para cubrir nuestro requerimiento de 60, nos faltarían 40. De la misma manera, nuestra orden mínima puede ser solamente de 50 en 50. Ponemos una orden de 50 una semana antes para cubrir nuestro requerimiento. Ok, entonces nos faltaban 40, ordenamos 50 y tenemos 20, nos sobran 10. Para cumplir un requerimiento de 40 nos faltarían estas 30. Misma manera, ¿no? Planeamos recibir 50 para cubrir nuestro requerimiento de 30 faltantes, pero por ser la cantidad mínima a ordenar, tiene que ser 50 con un lead time de una semana antes para cubrir en esta semana este requerimiento. Entonces aquí nos sobrarían 20 piezas. Ok, ahora pasamos a nuestro requerimiento de E. Aquí estamos en la tabla, vemos que hay un requerimiento solamente de 40 para esta semana, que sería la semana 5. Entonces lo que nos especificó el ejercicio al empezar, que hay una llegada programada para la semana 2 de 20 piezas. Entonces para la siguiente semana ya tendríamos stock. Entonces, teniendo 20 en stock, nos faltarían 20 para cubrir nuestro requerimiento de 40. Pero nuestra cantidad mínima a ordenar son 180, entonces tenemos que liberar una PO al proveedor de 180, considerando que tiene una semana de llegada de 2 semanas. Serían estas a ordenar en la semana 3. Ya obteniendo esta llegada, pues cubrimos nuestro requerimiento de 40 y aparte tenemos un sobrante que se quedaría en el tiempo de 160 piezas. Ok, ahora pasamos con nuestro componente F. F tendría un requerimiento de 80 y 120, que es lo que apreciamos en la parte de acá arriba. Para tenemos, ok, entonces pues tenemos un requerimiento de 80. Nuestro requerimiento neto sería 80, pero nuestro mínimo cantidad de ordenar son 180. Tenemos que liberar la orden de compra una semana antes por 180. Para nuestro requerimiento de 120 tenemos 100 piezas en stock. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros recibimos 180 y solamente ocupamos 80, nos sobrarían 100. Con pues prácticamente cubriríamos, pero nos faltarían 20 piezas, que serían estas que apreciamos aquí. Entonces nuestra orden planeada a recibir, serían 180 piezas. Y nuestra PO la tendremos que poner una semana antes para que nos llegue en esta semana para cubrir este requerimiento. Entonces tenemos un sobrante de 160 piezas. Con esto pues ya tenemos nuestro ejercicio resuelto prácticamente. Pues esto sería todo y muchas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente video.